Así se llama la película en inglés, Kings of the Road. Así la pueden encontrar. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ahí está el maestro Wim Wenders atrás de nosotros. Bueno, pues efectivamente pues logramos ver nuestra segunda película de este seminario dedicado a este gran cineasta. Y bueno, pues esta es la película que de alguna forma cierra la primera etapa de su carrera, todavía muy en medio del nuevo cine alemán, ¿no? La película es un experimento muy interesante que surgió de diferentes formas y que Wim Wenders con el paso de los años nos ha venido contando por qué fue una de las películas más importantes de toda su carrera. En primer lugar, hay una inspiración muy grande en una novela de William Faulkner que aparece en la película, que él la lleva en diferentes partes del camión, aparece por ahí el ejemplar de Las Palmeras Salvajes, un libro de William Faulkner que la primera edición en español se publica en 1941-42, la traduce nada menos que Jorge Luis Borges, y la novela narra dos historias que van pasando de forma paralela. Por un lado, la historia de unos amantes malditos que van recorriendo buena parte del territorio americano huyendo del marido de ella y finalmente pues teniendo un final trágico. Y por el otro lado, la historia de un presidiario que aprovecha una inundación para escapar de la cárcel y planear una fuga todavía mucho más lejana, pero de pronto la aparición de una mujer embarazada que está sola pues hace poner en riesgo esos planes de poder escapar. Entonces las dos historias van corriendo de forma paralela con este lenguaje tan florido y tan barroco que tiene la obra de William Faulkner. Entonces dice Wim Wenders que esa fue una primera inspiración. Dice, tratar de hacer una película donde dos personajes pudieran correr de forma paralela, no necesariamente juntos, también podrían caminar por separado. Pero también, pues bueno, él está en estos experimentos del tiempo. Ayer hablamos que había elementos muy importantes en su cine. Uno es el transcurso del tiempo, precisamente, y cómo el tiempo va pasando como si fuera un río. Y por otro lado, la cuestión del viaje, la noción del viaje como la razón de ser de una historia. Entonces, pues juntó a su equipo de producción. Por cierto, ayer ya no lo platicamos, pero vieron ustedes 2 o 3 veces en los créditos Der Filmverlag der Autoren, que bueno, esta era una asociación que hicieron la mayor parte de los cineastas del nuevo cine alemán para poder tener una buena calidad de producción, distribución y capacidad de exhibición en los cines. Entonces Wim Wenders fue miembro de esa Filmverlag der Autoren. Entonces él junta a su equipo y dice, bueno, vamos a hacer una película, pero una película donde nosotros vayamos planteando qué es lo que pasa, no va a haber un guión previo, vamos a empezar a trabajar, obviamente pues con sus actores que interpretan aquí a Bruno y a Robert. A Bruno ya lo vimos ayer, ya vimos a este actor Philip Voltaire, que lo vamos a ver en otras películas suyas, sobre todo en Historia de Lisboa. Él es el protagonista también de Historia de Lisboa. Pues los fue convenciendo de cómo hacer la película. Entonces él pensó una especie de columna vertebral que era la historia de dos personajes. Solamente iba a escribir la parte donde ellos en algún momento se conocen y todo lo demás iba a ser improvisado y todo lo demás iba a ir ocurriendo sobre el camino perfectamente. Entonces, pues así fue como empezaron a recorrer, y también un punto geográfico importante, toda la frontera de lo que entonces era esa Alemania dividida por el muro de Berlín. Entonces empezaron a recorrer y empezaron a filmar escena tras escena. Ustedes saben que el cine no se filma de manera cronológica, lo vas filmando como digamos estrategia de producción, pues vas filmando en los lugares que tienes que filmar todo el material que necesitas y luego ya te vas a la sala de edición. Aquí no, aquí empezaron a caminar y de repente con los actores, dice Wim Wenders, que platicaban y decían, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos al siguiente pueblo, ¿no? Que arregle el proyector en el siguiente cine. Y entonces iban los tres platicando y fueron armando la historia. Y bueno, creo que hay algo que es muy, pero muy notorio en la película,
que es que la película, si algo no tiene, es prisa de que se acabe, ¿no? O sea, podremos seguirnos otras 3 horas y seguiríamos exactamente igual con estos dos cuates caminando por todos esos caminos de Alemania. Ese es un primer gran logro del experimento. O sea, a Wim Wenders se le hizo. Finalmente llegó el momento en que los propios actores le dijeron, bueno, creo que ya, ¿no? O sea, creo que ya logramos llegar y ya entendimos el universo de los dos personajes, pero como si fuera una partida de dominó, también esto ya se acabó. Y entonces, bueno, el propio Wim Wenders dijo, ok, si quieren, pues ya, y entonces ya le damos una forma completa a la película. Bueno, eso fue algo muy importante para él. O sea, la película que se estrenó en el Festival de Cannes del año 75, gana el premio Fipressi de la crítica internacional. Pues es una película donde efectivamente uno puede sentir, y si algún de ustedes tienen que dar una clase del manejo en el tiempo en el cine, esta es una película perfecta. O sea, realmente es el paso del tiempo, el paso del tiempo. Y como veíamos ayer en Alicia en las ciudades, la cuestión del viaje va también en Wim Wenders evolucionando. O sea, por ejemplo, en Alicia en las ciudades teníamos la meta, teníamos el final del viaje, que era encontrar la casa de la abuela de Alicia. O sea, ahí hay todavía una idea de a dónde tenemos que llegar. Finalmente, cuando llegamos a la casa de la abuela, ya la abuela no vive ahí, y todavía eso nos da pie a otro buen rato de la película, tratar de entender hacia dónde va a ir el viaje. Bueno, en el transcurso del tiempo es una película donde el viaje no tiene ningún, en ese caso, no tiene ningún sentido igual. O sea, finalmente aquí vamos de pueblo en pueblo, en pueblo, en pueblo, ciudades, personajes que se cruzan, toda esta cuestión del cine, que ahorita vamos a hablar también de ello, y el viaje puede seguir y seguir y seguir sin ningún problema, como el tiempo sigue y sigue y sigue. Entonces, Wim Wenders estaba muy contento con el resultado, y por eso les digo, de la primera etapa de su carrera, es una película donde finalmente logra establecer esta idea de un viaje que no tiene un punto de partida ni un punto de llegada, sino que es específicamente el paso del tiempo. Eso lo logra muy bien. La película también tiene pues todas esas referencias que Wim Wenders tiene con respecto al rock y con respecto a la música americana. Hay muchas referencias que se dicen en los diálogos, desde que empieza la película con esta música con banjo y con el saxofón y con todo, pues ya nos va metiendo. A mí de repente la música al principio ya me anuncia mucho París, Texas. Ese tono de París, Texas, de este viaje que es un viaje físico y que es un viaje interno y que es un viaje muy personal. Ahora, hablando de los personajes, pues bueno, el trabajo con los dos actores fue un trabajo realmente excepcional, porque de ellos mismos fueron saliendo muchas de las ideas a partir de cómo crear a los personajes y cómo irles dando la vuelta, ¿no? Por ejemplo, Wim Wenders dice que 2 de los momentos que él más recuerda de ese rodaje fue cuando, por un lado, Rüdiger Vogler le dice, ¿por qué no este personaje de pronto recuerda la casa donde creció con su madre en el Rin? Pero ya que llegaron ahí y que empezaron a filmar, le dijo, pero ¿y qué tal si ya no le encuentra? ¿Qué pasaría ahí? ¿No? Y a él se le ocurrió, por ejemplo, por una película que vio protagonizada por Robert Mitchum, dice, yo me acordaba de que en una escena el personaje llegaba a la casa de la madre, que ya está abandonada, y que de pronto se metía abajo de la casa y sacaba tesoros de su infancia. Entonces de ahí sacaron esa escena donde él mueve el escalón y saca estos recortes, saca estas cosas que vienen por ahí, y el dolor de ya no encontrar a la madre. O sea, los dos personajes en un momento dado tienen que regresar al origen de sus orígenes. Por un lado, el que regresa a la casa de la madre y ya no la encuentra, y por el otro, que bueno, también aquí es el enfrentamiento no nada más del personaje con el padre, es el enfrentamiento de toda la generación de Wim Wenders con esa generación con la que traen un pleito particularmente fuerte, porque no hay un pasado inmediato, hay un silencio total hacia el pasado reciente alemán. Y aquí pues ustedes se dan cuenta que el padre no es capaz de establecer un diálogo, una comunicación con el hijo,
El hijo aprovecha para sacar todo lo que tiene y mejor se pasan la noche editando el periódico que el padre edita todavía de manera completamente artesanal antes de poder establecer una comunicación con el padre. Y la hoja del periódico tiene el titular que dice cómo respetar a una mujer cuando aparentemente hubo mucha violencia hacia la figura de la madre, ¿no? Entonces Wim Wenders y los actores fueron creando todo ello y hablando por ejemplo de esta escena que es muy, muy interesante, como el personaje de Robert, el kamikaze como le dice el otro, porque es un suicida en potencia, ¿no? Por el abandono de la mujer, por todo lo que ya nos contaron, que va editando esta página del periódico de manera completamente artesanal en una imprenta. Pues la película también habla de un medio en desaparición, que de modo Wim Wenders lo está considerando así, y de hecho fue de los pioneros en armar ese concepto de que el cine se iba a morir en algún momento dado, y de que ir de pueblo en pueblo arreglando proyectores era la cosa más inútil del mundo. Ven ustedes este camioncito, que por cierto el camioncito lo compraron para la película. Rudiger Vogler, el güero, sacó licencia de camionero, licencia real para poder manejar el camión, y el camión sirvió de hotel para la producción durante todo el rodaje, y ahí andaban por allá de carretera en carretera. Finalmente, lo que está haciendo él, está hablándote de la desaparición del cine, ¿no? Pero otra vez cargada toda de símbolos esta parte. O sea, el llegar, por ejemplo, a un pueblo donde solo hay un cine, a este pueblo donde los niños están desesperados porque no arranca el proyector, y bueno, Wim Wenders hace un momento de una enorme poesía con los dos actores jugando como sombras detrás de la pantalla. Ese es un momento extraordinario, ¿no? La reacción de los chavitos sobre todo, esa es una reacción muy linda. Pero también están estos dueños de cines que dicen, la gente ya no viene, ya no es lo mismo, ya las salas están vacías. Hay mucho hincapié en un tema que después, por ejemplo en los 90 vuelve a mencionar Wim Wenders, de la pornografía. O sea, Wim Wenders no es que sea un hombre ni timorato, ni mocho, ni mucho menos, no sería un cineasta del tamaño que es, pero hay algo que le molesta mucho, que es que el cine se haga un cine que no sirve para nada, ¿sí? Luego va a ser, por ejemplo, un documental sobre Yasuhiro Ozu, gran director japonés, y dice, bueno, Ozu es lo que el cine debería de ser, o sea, un cine que ayude al ser humano a comprenderse a sí mismo, a entender su entorno y a ser incluso capaz de mejorarlo. Entonces lo que vemos aquí, por ejemplo en ese cine porno donde se mete el personaje de Bruno, pues es un cine completamente desechable, ¿no? Donde ni siquiera la gente va al cine. La gente va a masturbarse al cine y se sale, o sea, ni siquiera hay la noción de me quedo a ver la película completa. No, o sea, ese es un horror, o sea, subir a la cabina y ver que el cuate también se está ahí satisfaciendo con toda la película tirada en el piso y hecho un asco el cine. Entonces, Wim Wenders va planteando ese escenario de que en algún momento las salas de cine se van a morir, y fue una preocupación realmente muy grande de Wim Wenders hacer que los cineastas del mundo entendieran que el cine sí se podía morir si el cine seguía siendo como campo para algo que no sirve para nada, como es la pornografía, desde la perspectiva de Wim Wenders. Entonces, pues también ese es un modo de vida que se va a acabar, así como esa imprenta del padre, que obviamente ya va a ser en unos años completamente devastada. También el cine va a ser devastado. ¿Y qué nos queda? Pues bueno, estos dos personajes que deambulan sin ningún rumbo, que van de ciudad en ciudad, que demuestran que no hay la necesidad de arraigo, que demuestran que también el tiempo puede pasar en una película sin ningún problema, y que bueno, los dos son personajes verdaderamente entrañables, ¿no? O sea, uno sufriendo por el abandono de la esposa, el otro que trata de entablar de repente contacto con la gente, pero hay mucho vacío y mucha incomunicación alrededor. Esta es una de las películas de Wim Wenders que todos los que dicen que son fans de Wim Wenders tendrían que soportar en una sola sesión, porque llega a haber momentos donde el contacto humano es cero. Los dos están juntos, pero los dos no se comunican.
en un momento dado él le pregunta cosas y de repente él dice, en Génova me separé de mi mujer, y le dice él, yo no te pregunté eso, yo te pregunté qué hacías. Es muy padre todo el inicio del bocho a toda velocidad por las carreteras hasta que lo hunde ahí en el lago. Y bueno, algunas escenas muy sorprendentes como esta donde va al baño, ¿no? Ahí en la arena. Que dice uno, bueno, es como un documental o qué, porque el cuate hace lo que tiene que hacer en tiempo real enfrente de nosotros. Y la cámara de repente sigue al otro personaje que sabemos que está al borde del suicidio. Y de pronto vemos como que se avienta hacia un vacío y no, realmente va caminando de este lado, ¿no? Entonces Wim Wenders con esta fotografía en blanco y negro, con este tono melancólico que tiene la película, aquí yo creo que plantea algo muy diferente a lo de Alicia en las ciudades. O sea, como de un año a otro, las dos películas son inmediatamente sucedáneas. De un año al otro ya la noción de cine de Wim Wenders cambió muchísimo, ¿no? O sea, en Alicia en las ciudades teníamos estos dos solitarios que se acaban conociendo y que acaban finalmente cumpliendo su meta, uno de autoconocerse y la otra de llegar a la casa de la abuela. Pero en el transcurso del tiempo los personajes ya no tienen que llegar a ningún lado, pero la vida sigue y al mismo tiempo hay alegrías y al mismo tiempo hay personajes raros que se cruzan. Está esta noción musical que de repente le da a esos paisajes bastante deprimentes de la frontera entre las dos Alemanias un carácter como de western, ¿no? El viajar en la moto con el carrito junto también da otra iconografía. De repente esta película sí parece mucho Easy Rider en la idea de estos personajes que van por el camino viendo qué les va a traer el camino y la historia y el destino nada más. Entonces, bueno, pues con esta película tenemos dos de los ejemplos más depurados del Wim Wenders que surgió de ese contexto del nuevo cine alemán, de toda una generación que estaba buscando respuestas a su pasado y que en el caso de Wim Wenders lo encontró esas referencias culturales en la cultura americana. Allá hay una frase que es Wim Wenders hablando a través de los personajes donde dice, oh no, los americanos colonizaron nuestro subconsciente. Pues sí, o sea, finalmente Wim Wenders lo está aceptando y lo acepta de esa forma, ¿no? Pero todos esos cines, dice Wim Wenders, que con el paso de muy pocos años, todas las salas que vimos se acabaron cerrando. Entonces, pues vas perdiendo espectadores, vas perdiendo todo. Ayer alguien compartió en redes sociales una lista muy terrible de los estados en México que no tienen cines. O los que menos cines tienen. El que más cines tiene de los que menos es Querétaro, que tiene 5. Y hay otros estados que tienen nada más uno, y hay algunos estados que no tienen ni siquiera una sala de cine, ¿no? Entonces, bueno, finalmente creo que esa muerte del espectáculo popular, del cine de barrio, el cine de la ciudad, finalmente se acabó y de alguna forma Wim Wenders lo está anticipando con esta película en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Norma, adelante, venga. A mí esta peli además me pareció toda esta despedida no solo al cine, sino sí, a lo análogo. Claro. Tienes la tipografía esa, la máquina, sí, que es una verdadera chulada, cómo claro se armaban las páginas, porque es una caja tipográfica y todo eso, claro, ¿no? Claro. Los discos, el aparato de 45 que trae en el camión es una chulada. Y la rocola que trae intercambia, ahí, o sea, sí, que tiene como todos estos símbolos, como acabas de decir, símbolos entre comillas, ¿no? Porque es tácito, ¿no? Ajá. Entonces, y por otro lado, como una oda a la vida despacio. Y yo sí me ponía a pensar en todo lo que se está perdiendo, no solo de facto, como lo plantea ahí, sino con las generaciones, ¿no? Yo me traigo al hijo para claro seguir esta tradición de mi papá y para que no se pierda eso, ¿no? Y veo la escena casi final con el niñito que le dice, sí, ¿qué haces? No, pues aquí describiendo lo que veo. Por ahí leí en algún lado que decía, bueno, ahora a un niño pequeñito, o sea, lo más pequeño les dan el celular para que no delata. ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños ya no se saben aburrir.
El aburrirse despierta la creatividad. Este niño estaría clavado en un celular y pueden pasar horas y no pasa nada. Claro. Pero como no había algo así, tenía una libreta, su pluma y describía lo que veía, ¿no? Claro. Y esa era una joya, era eso que teníamos la generación X, ¿no? Y las anteriores, de que te aburrías tremendamente y tenías que ver qué hacías. Yo me acuerdo que con cajas de zapatos le hacíamos un hoyo y hacíamos fotos. O sea, lo que veíamos lo dibujamos y dibujábamos nuestras Polaroid, ¿no? Okay. Y era nuestra claro. cámara. Entonces claro. Es como, creo que es una peli y un documento como pues entrañable, ¿no? Claro. Pues que ojalá que siga y que pase y que mucha gente la vea y, ojalá y que sí. caigan 20 para recuperar un poco esa velocidad más pausada. Claro que sí. Ahora, había una característica que veíamos ayer, ¿no? Que de repente hay muchos silencios entre los personajes de Wim Wenders, pero los silencios se suplen con imágenes. O sea no es una película inexpresiva. Si no hubiera más, ahí sí estaríamos en severos problemas de aguantar casi 3 horas una historia como esta. Todo se va supliendo con imágenes, o sea, las imágenes, por ejemplo, de otra vez de los niños abajo de los puentes, de este canalito lleno de barquitos de papel, de todas las composiciones que va haciendo Wim Wenders con Robbie Mueller. O sea, lo que la película no dice, la película te lo presenta. Y creo que hay algo muy grande de más allá de Alicia en las ciudades. Para quienes no vinieron ayer, el personaje de pronto toma una foto, una Polaroid, y se queja a sí mismo de por qué lo que yo tomo no se ve como yo lo veo. Cuando ya sale impresa la foto, ¿por qué no se ve lo que yo veo? Y aquí este niño que dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy describiendo lo que veo. Entonces ya estamos un paso más adelante. O sea, ya no es quejarte de que no se ve como tú lo ves, sino que con tu mirada retrates el mundo como tú lo ves. Y eso también pues es una afirmación de parte del propio Wim Wenders, ¿no? O sea, este mundo en blanco y negro, estos aparatos viejos que podemos ahora considerar aparatos viejos, y que también, digo, Wim Wenders sabe que sobre todo el cine, y ustedes lo saben perfectamente también, el cine es una tecnología que va avanzando. O sea, no pudimos quedarnos en el proyector del cine mudo. Tuvimos que avanzar, tuvo que llegar la película en color, tuvo que llegar el sonido, ahora tuvo que llegar el cine digital. Y Wim Wenders ahora hace cine digital. Entonces también él mismo pone al cine como víctima de este paso del tiempo que no se va a acabar nunca. Y ahora ya no habrá quien arregle a lo mejor un proyector como los que arregla Bruno, pero ahora arreglan esos de allá arriba. Pues sí, o sea, finalmente es la nueva tecnología y lo que hacemos es lo mismo, seguimos viendo cine, ¿no? Adelante. Yo tengo una duda y 2 observaciones. Sí, venga. La duda es, ¿qué tiene Wim con los niños? Porque es algo que sí. noté, es que apareció el primer adulto como a la media hora de inicio, bueno, o sea, además sí. de los personajes. Claro. Las ciudades vacías y habitadas solo por niños. Exacto. Como que o sea, yo me atrevo a pensar, uno, que a veces los niños fungen como un recurso neutral. Ajá. Para darle cierta vida a una ciudad, o sea, para no solo ver claro. casas, pues pones niños, porque un adulto ya o sea, ya hay algo ahí que no es neutral, ¿no? Claro. O sea, el adulto de alguna manera va a jugar un papel, no sé, sí. Me atrevo a pensar eso. Ok. Y luego la segunda observación es, me gustó mucho, y digo, esta es la tercera vez que la veo, ajá. que objetivamente creo que es de las que capturan muy bien la masculinidad, o más bien la sí. soledad masculina. Así es. Que es precioso, o sea, lo que dicen al final en la cabina de vigilancia es mucho, ¿no? Con los personajes. Y lo tercero, ahí es una. A ver, ahorita te acuerdas. Pero, bueno, o sea, no sé, sí. Nada más esos 2 puntos. Bueno, hay muchos niños en la obra de Wim Wenders, aparecen varios importantes, de hecho, bueno, uno importantísimo es el niño de París, Texas, por ejemplo, Hunter, o Alicia en las ciudades,
Y estas composiciones que logra Wim Wenders fotográficas con niños es como algo muy especial. O sea, los niños tienen una mirada muy inocente, tienen una mirada que se está educando. Entonces, los personajes adultos que conviven con ellos, como el fotógrafo de Alicia en las Ciudades, o estos dos tipos en el transcurso del tiempo, están como partiendo de cero y como que hubo un reset en su mirada, y este reset los lleva a una especie de nueva infancia donde van a tener que encontrarse a sí mismos porque ya se perdieron. O sea, hablando precisamente de esta noción del camino, se supone que tú sigues un camino que te va a llevar a algún lado, pero cuando el camino no te lleva a ningún lado, te perdiste. Y entonces estos personajes se pierden, empiezan un reset. O sea, aquí el reset de Robert es casi matarse ahogándose con el bocho en el lago. Ese es el reset de él. Y el otro personaje está como en un reset perpetuo, ¿no? Pero como que ya que los dos empiezan a establecer una cierta amistad, una cierta camaradería, empieza ese otro gran tema que toca Wim Wenders y que también lo toca en Alicia en las Ciudades, y lo va a tocar de una manera muy dolorosa en París, Texas, que es, pues bueno, ¿qué pasa cuando te tienes que reinventar, cuando te tienes que reencontrar? Cuando sales de tu desierto personal y tienes que empezar a desandar el camino y tienes que tratar de volver a colocar las piezas como estaban. Y si tú no estás apto para estar en ese rompecabezas, te tienes que retirar y darte otra vuelta a ver si ya te encuentras en esa misma vuelta, ¿no? Entonces no es raro que aparezcan todos estos niños, porque los niños tienen esa miradita alegre, inocente, de descubrimiento. O sea, ustedes pónganse en el papel de espectadores que están esperando ver una película y de repente el proyector no sirve o la bocina no sirve y dos tipos que están atrás empiezan a hacer payasadas. Los adultos no se ríen de eso, al contrario dirías váyanse mucho a la, ¿no? Y en cambio los niños agradecen mucho más que la película ese espectáculo de estos dos idiotas que están ahí haciendo payasada y media, aunque al final hay un elemento escenográfico que se vuelve como muy ambiguo y muy siniestro, que es que de repente una de las cuerdas que estaban usando queda enfrente de ellos como si fuera una horca. O sea, otra vez está la muerte, otra vez están estos símbolos que va poniendo ahí Wim Wenders, ¿no? Y bueno, la propia fotografía de Robbie Mueller va cambiando de tonos de blanco y negro dependiendo qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando Bruno llega a la casa de la madre, que ya no le encuentra, la foto es oscurísima, pero porque pues él está entrando a la muerte misma, ¿no? Y en cambio otros momentos son de una gran luminosidad, donde los dos personajes están o payaseando o jugueteando, y tienes toda la razón, también es un retrato muy importante de los jóvenes alemanes que andaban treintaando en los años 70 y que traen obviamente todas estas broncas encima, a las cuales hay que sumarle la bronca histórica con Alemania, el pleito generacional, el que estás en una Alemania dividida. Entonces, sí, esa escena en la cabina es impresionante por cómo Wim Wenders a sí mismo y con sus actores se acabó después de construyendo de una forma espectacular, ¿no? Y sí, claro que te identificas, porque ahí están las angustias, están los gustos, están las fobias, están las filias, está este momento en que ni eres un adulto muy mayor, ni eres un joven muy joven, estás como en el inter, ¿no? Y claro, pues viene toda una crisis y toda una necesidad de búsqueda, ¿no? O sea, Bruno no puede establecer ninguna relación con nadie. Sí, las mujeres lo persiguen, según él, lo persiguen, pero él no puede dar pie con bola con nada, porque no tiene nada dentro, también está muy vacío. Entonces, a través de la relación entre ambos es que hasta donde nos deja la película, pues tal vez ellos puedan empezar ahora sí un camino diferente, ¿no? Pero tenían que pasar por toda esta odisea, tenían que recorrer toda esta Alemania, tenían que pasar por todos estos pueblos, ver a toda esta gente, otra vez los íconos, por ejemplo, la señora que dice la señora de casi del final, del cine del final, que dice lo de la muerte del cine y todo esto, Allí hay una foto de Fritz Lang,
¿no? O sea, también esa conexión de Wim Wenders y su generación con los grandes maestros alemanes, ahí está también, ¿no? Ahí está Fritz Lang con su parche. Entonces, bueno, obviamente están ellos también diciendo, es que ellos son nuestras raíces. Lo que pasa es que nos los escondieron, pero ellos son nuestras raíces. Murnau, Lang, Pabst, todos ellos, todo el expresionismo alemán te lleva directamente al nuevo cine alemán de los 70, porque en medio no hubo nada. Y claro, Wim Wenders también se queja, o sea, por ejemplo, el cine porno alemán era exitosísimo, pero pues bueno, Wim Wenders dice, eso no sirve de nada, o sea, ese ni es cine ni es nada, es una explotación del cine. Y luego va a haber por ahí otras referencias a la pornografía más adelante que ya se vuelven mucho más complejas, pero bueno, o a la pornografía o a la violencia. O sea, Wim Wenders es muy, además de que no le gusta nada la pornografía, tampoco le gusta el retrato banal de la violencia, porque dice que eso es otro tipo de pornografía, ¿no? Entonces, bueno, digo, no es lo mismo ver a un señor defecando que ver una escena porno o ver una escena de gran violencia en el cine, sobre todo cuando esa violencia es para vender boletos, no para hacerte reflexionar sobre la violencia, que eso es un pleito que luego en los 90 va a tener de forma muy clara, ¿no? Wim Wenders. Muy bien, adelante. Hubo un detalle que no terminé de entender, Sí. porque más bien la fotografía de la casa de la abuela, Sí. cuando el chofer del bocho, ¿no? Que Sí. después cae en el agua, lo rompe Ajá. y lo tira. Sí. Ahí no entendí qué es lo que trató de decir. No era la casa de la abuela, no era otra cosa. No, ahí el personaje se va a suicidar. O sea, ya es romper con todo y aventarte al agua con todo y bocho. Ya, ahí, ese ya es el final del personaje. Pero no se le hace, el bocho se hunde muy lento, él se alcanza a salir y pues para su desgracia se tiene que aventar todo el viajezote que se tiene que aventar, ¿no? Pero no, o sea, los personajes de Wim Wenders, si va de acuerdo con el tema de la imagen que hablábamos ayer, siempre la imagen en Wim Wenders es muy importante porque es la constatación de que las cosas existen. Por ejemplo, en París, Texas, vamos a ver una foto que el personaje ha guardado con mucho cariño durante muchos años, que es el punto de su origen, desde el punto de su existencia. Y es una pinche Polaroid, nada más. Pero para Wim Wenders eso es muy valioso. O sea, Wim Wenders por eso es un enloquecido de la fotografía. Porque la fotografía da testigo de que las cosas existieron. Entonces, por eso es el cineasta que es. Y por eso logra estas imágenes que logra. O sea, más allá de la cuestión narrativa, filosófica, estética de sus películas, Wim Wenders es un gran creador de imágenes. Y la fotografía, bueno, no por nada hace La sal de la tierra, ¿no? Que es un tratado de cómo la fotografía logra capturar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso viene más o menos de ahí. Al romper esa imagen, él está rompiendo ya con todo porque ya se va a suicidar. Pero pues no se le hace. Ahí el personaje no se le hace. Muy bien, pues bueno, la semana que viene igual nos vemos a las 5 de la tarde, sábado y domingo. ¿Cuál es el programa? El sábado, El amigo americano, donde Wim Wenders toma ahora se sube en el carro de la literatura negra, de la literatura policíaca americana, con una novela de Patricia Highsmith, nada menos, y pues eso nos lleva a Wim Wenders, cine negro, una combinación muy padre. Y el domingo, igual a las 5 de la tarde, la obra maestra, creo que es la gran película de Wim Wenders y que mucha gente me ha estado preguntando cuándo toca porque la quieren venir a ver, que es París, Texas. Es el próximo domingo, 5 de la tarde. Entonces, pues aquí los esperamos. Creo que ya nos van a pasar a sala la próxima semana. Creo que ya nos van a pasar a sala, esperemos que sí. Pero si no, aquí nos vemos 5 de la tarde. Sábado, El amigo americano. Domingo, París, Texas. Corran la voz. Acá nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.